damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, nos permite alabar el nombre de nuestro Dios y nos permite estudiar y compartir la palabra. Considero que hoy más que nunca tenemos que darnos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si queremos comprender todo lo que está sucediendo, es necesario que leamos la Biblia. Déjenme decirles que aquí está todo lo que te puedas imaginar. Todo, cualquier pregunta, Dios la contesta a través de su palabra. Cualquier duda, Dios la explica a través de su palabra. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es nada nuevo para Dios, porque recuerden que no lo ha dicho nuestro pastor, porque para Dios el futuro es historia, porque Él ya sabe lo que va a pasar, Él ya sabe toda esta situación, Él ya sabía en qué momento, en qué año, con qué personas iba a suceder todo esto. Consecuentemente, lo que tenemos que hacer es reunirnos como familias en oración, en alabanza, en estudio de la palabra, y nosotros allí en una intimidad con Dios, leer su palabra. No sé si han visto en las películas, y eso es algo verídico, los judíos traen una especie de, ¿cómo se le llama, pastor? Túnica, ¿no? Que se cubren todo el rostro. Y no sé si han leído algunos, cuando Dios llama a Natanael, le dice: yo te vi cuando estabas abajo de la higuera y estabas leyendo la palabra. ¿Cuántos han leído ese verso? Pero dicen los historiadores que los judíos cubrían su rostro y entraban en una comunicación con Dios para leer y entender su palabra, entender la Torá en ese entonces. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Jesucristo dice: entra en tu aposento y cerrad las puertas, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te lo recompensará en público. O sea, literalmente se puede entender: entra en tu aposento, cierra las puertas y llora, y eso es muy bueno. Pero también se refiere a entrar en una comunicación con Dios sin hacerle tanto caso a lo que sucede a nuestro alrededor. Eso también se traduce. Bueno, ahí hemos estado leyendo un poquito, y Dios nos bendijo con algunos libros, ya hay que estarlos leyendo también para entender algunas cosas y poderlas explicar y que nos llevemos algo de esta tarde. Amén. Luego entonces voy a pedirles en el nombre de Jesús que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5. Éxodo 3, del 1 al 5. Voy a pedirles de favor que cuando lo tengan glorifiquen a Dios. Es un pasaje para algunos ya muy conocido, 3, 1 al 5, pero para algunos otros no es tan conocido. La última vez que estuve, Éxodo 3, 1 al 5, la última vez que estuve con ustedes hablábamos de que tanto como la semilla en la tierra como la semilla en lo espiritual no crecen al mismo nivel o no crecen al mismo ritmo, ¿me explico? Unos crecen un poquito más rápido y otros crecemos un poquito más lento. Eso lo vemos también en lo secular, cuando vemos que los alumnos aprenden, unos aprenden con mayor velocidad y otros aprenden con menor velocidad, ¿me explico? Y por algunas razones, pero también sucede en la iglesia. Hay unos que ya conocemos los pasajes de la Biblia, pero algunos otros no los conocemos. Entonces nosotros, los que predicamos, tenemos que contextualizar para que se comprenda lo que queremos decir. ¿De acuerdo? Entonces, Éxodo, ¿qué dije? 3, 1 al 5. Y vamos a leerlo unidos, por favor. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Abre nuestros corazones, nos has abierto la Escritura, abre nuestros entendimientos, Señor, abre nuestros corazones, para que podamos llevarnos una enseñanza esta tarde, Padre. Ayúdanos a ser humildes para poder entender que nunca dejamos de aprender tu palabra, que nunca dejamos de estudiar tu palabra, y por consecuencia
Nunca dejamos de ser mejores ante tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los estudiosos y los que les gusta tomar nota, vemos aquí un escenario donde aparece el ángel de Jehová en medio de una zarza. Cuando Dios se manifiesta, se aparece o se revela de esa manera, se le llama teofanía. Teofanía. ¿Sí me explico? Cuando Dios se manifiesta o se revela de esa manera. Y aquí lo estamos viendo. Nada más que hay que tener cuidado, porque recuerden que el enemigo trata de imitar todo lo que Dios hace o todo lo que Jesucristo hace. Si en este pasaje se manifestó el Señor a través de una llama de fuego, ¿cómo se manifiesta, Beto, el diablo? Como ángel de luz. ¿Se da cuenta cómo trata de imitar y por consecuencia de invadir y sustituir la misma presencia de Dios? Bueno, entonces está sucediendo esto en un monte, en el monte Horeb. El monte Horeb también es conocido como el monte Sinaí. Cuando en la Biblia, cuando los libros históricos, incluso los reyes, les hablan del monte Horeb o del monte Sinaí, están hablando del mismo monte. Y tal parece que los montes eran importantes en ese entonces, porque vemos eventos impresionantes que sucedieron, por ejemplo, en el monte Horeb. Vamos a tomar algunos ejemplos. Voy a contextualizar primero y después trataré de explicar lo que quiero que nos llevemos esta tarde. Entonces, ¿qué sucedió allí en ese monte? ¿Por qué era tan especial o fue tan especial ese monte? Sencillo. Número uno, porque allí Dios se manifiesta a Moisés, o se hace visible a Moisés. Otra cosa, Dios en ese monte, Moisés sube y le da los 10 mandamientos. Le da las tablas de la ley, ¿cierto o no? Amén. Moisés, Aarón, 2 de los hijos de Aarón y 70 ancianos vieron a Dios conversar y conversaron con él. Eso está en Éxodo 24, no lo busquen. Dios dio instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo ahí en el monte Horeb. Los israelitas persuadieron a Aarón para hacer un becerro de oro, y eso fue al pie del monte Horeb. Elías, el profeta, llegó a estas tierras tras haber escapado del valle de Jezreel, donde vivía la reina Jezabel, y fue en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Ahí también donde Elías, el profeta, habló con Dios. Eso lo encuentran en Primera de Reyes 19, pero no lo busquen, nada más estamos haciendo un recuento. Entonces, ¿sí se dan cuenta? O sea, como que era algo muy especial. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, decía. Y yo te reto o te instruyo a que a la próxima vez veamos los cerros, porque entonces levantas la vista y puedes observar la magnitud de la creación que representa la misma presencia de Dios. Tampoco te estoy diciendo que lo hagas, porque Dios está en todo lugar, pero de esa manera. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, decía el salmista. Y por eso es algo importante. Ahora, si pensamos en otro monte que dice la Biblia ya en el Nuevo Pacto, ¿de qué monte estaríamos hablando? A ver, del monte. El Gólgota, también muy importante. El Sinaí, porque recuerden que ahí va a descender Jesucristo y va a hacer su segunda entrada gloriosa en Jerusalén. ¿Sí se entiende, no? O sea, algo muy importante sucedía en estos lugares. Y en este pasaje que acabamos de leer sucedió se presentaba este escenario. Y después, ¿quién se le apareció? Ahora vamos a leer en el 2 del apartado que estamos leyendo. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿De acuerdo? Y luego dice otro aspecto importante de esto. Dice: Moisés miraba que la zarza no se consumía. Algunas interpretaciones de que la zarza no se consumía es una representación de que los atributos de Dios nunca se acaban. ¿Alguien de ustedes me puede dar un atributo de Dios o mencionar un atributo de Dios? Omnipresente. ¿Algún día va a dejar de ser omnipresente? Nunca. Otro. Omnisciente. ¿Algún día va a dejar de ser omnisciente? Nunca. ¿El amor de Dios algún día se acabará? Nunca se acabará. ¿Las misericordias de Dios algún día se acabarán? Jamás. El poder de Dios nunca se va a acabar.
Por eso cuando él veía, porque la zarza es una especie de arbusto que se consume muy rápido, pero no se consumía, porque así es Dios. Porque Dios no tiene principio y no tiene final, y por consecuencia todos sus atributos y todas sus misericordias nunca se van a acabar, y el amor que Dios depositó en Jesucristo para con nosotros nunca se van a acabar. Hagas lo que hagas, pero tratemos de no hacerlo mal. Esa es una representación de que no se consumía. Por eso llamó la atención de Moisés. Y no sé si te has dado cuenta que tus vecinos ven que te llenas de bendición y van y preguntan, porque salta a sus oídos y a sus ojos. Y lo mismo pasaba en este momento. Esa es una de las interpretaciones. Hay muchas interpretaciones. Si leemos el Midrash y algunos otros libros, dicen muchas cosas al respecto, ¿de acuerdo? Pero también ahí tenemos que tener cuidado, porque así como hay muchas interpretaciones acertadas, hay interpretaciones lejos de la verdad. ¿Me explico? Entonces, hasta aquí tenemos ese panorama. Pero como lo dije al principio, veo que hay algunos de nosotros algunos que vamos iniciando en el camino de Dios, vamos a leer y vamos a entender el contexto de lo que aquí sucedió a través de los ojos de Esteban en el libro de los Hechos. Hechos 7. Enseguida les doy el verso. Vamos a leer del 20. 7:20. Glorifiquen a Dios si ya lo tienen, hermanos. Aquí nos está ilustrando Esteban con respecto a este escenario que estamos analizando, y dice en el 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés. Pongan atención los que vamos iniciando para poder entender cómo era la vida, o en qué punto de la vida de Moisés sucede este escenario. Entonces dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y pongan atención a esto, dice: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría ¿de quién? De los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Qué chistoso, ¿no? Y cuando llega a la presencia de Dios, le dice: yo soy tardo para hablar. Pero aquí Esteban dice que no era tardo para hablar, porque la presencia de Dios te doblega, porque la presencia de Dios te humilla, porque la presencia de Dios te dice que las capacidades físicas y mundanas no tienen nada que ver con su poder. Sigamos leyendo. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Así, al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, y la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Luego entonces, ¿cuántos años estuvo en Egipto? 40. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40. En este momento de la vida de Moisés, ¿cuántos años tenía? 80.
Dios todavía puede hacer un cambio en tu vida significativo, aunque ya estemos chucheando. Dios todavía te puede dar un ministerio que a veces decíamos que no, aunque ya no podamos en nuestras fuerzas, porque así lo hizo con Moisés. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? A ver, alguien que nos lo comparta. ¿Cuál ha sido el mejor momento de nuestra vida? Así rapidito, nuestra vida secular. ¿Quién dice yo? El mejor momento de tu vida, ¿cuál ha sido? Tener a sus hijos. ¿Acá? Cuando aceptamos a Jesucristo. Muy bien. Cuando nos casamos, cuando tuvimos a nuestros hijos, es un momento muy especial. Pero yo creo que el momento más especial de nuestras vidas es cuando llegamos a los pies de Cristo. Por consecuencia, en este momento debe de ser uno de los más especiales de nuestra vida, porque estamos ante la presencia del Dios fuerte y todopoderoso, que te salvó de las garras del enemigo. Este es el momento. Antes de la pandemia, tuvimos un evento con los jóvenes y me tocaba predicar y no hallaba qué compartirles. Y yo empezaba diciendo, si Dios se manifestara como lo hizo con Moisés, porque Dios los escucha, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Si dijera, pídeme lo que quieras. Ahí les va. Yo le pediría que el tiempo no pasara. Y que mi madre siempre estuviera conmigo. Y que mis hermanos siempre estuvieran conmigo. Y que mi pastor siempre estuviera conmigo. Gracias. Y que mis alumnos siempre estuvieran conmigo. Y que yo siempre estuviera con mis hijos. Pero todo está en manos de Dios. Los momentos más especiales de nuestras vidas no se viven allá afuera, se viven aquí en una intimidad con Dios. Por eso este momento de la vida de Moisés fue uno de los más importantes. Ustedes conocen la historia, algunos otros no, ya la iremos conociendo. Todo lo que vivió con el pueblo de Israel, 40 años más. Pero uno de los más especiales fue la primera vez que sintió la presencia de nuestro Dios. Yo he conocido mucha gente que cuando entra en el templo siente la presencia de Dios y es tan impresionante que les da por llorar. Porque no podemos contener la presencia de Dios. Por eso los momentos más importantes, ¿cuáles son? Cuando venimos a la presencia de nuestro Dios, ¿me explico? Dice, ¿y por qué este lugar es Tierra Santa? ¿Por qué le llaman Tierra Santa a ese lugar? Pues por aquí, porque allí se apareció, se personificó, se manifestó el Señor en muchas ocasiones, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y luego vino Jesucristo y anduvo en esa tierra, por eso le llama Tierra Santa, no por tanto por la tierra como tal, ¿me explico? Sino una vez Dios les va a dar la oportunidad de ir y van a tener tierra. No, o sea, no es en sí la esencia, sino la presencia de Dios que estuvo ahí, por eso se le llama Tierra Santa. Y cuando nosotros escuchamos o nos mencionan el término Tierra Santa, en automático pensamos en el pueblo de Israel, en la región donde está el pueblo de Israel, ¿me explico? Pero Moisés había vivido 40 años allá en Egipto y por consecuencia había adoptado muchas costumbres egipcias. Cuando nosotros llegamos aquí, traíamos un montón de costumbres que no son agradables a la presencia de Dios y a la vista de Dios, ¿cierto o no? Hacíamos muchos ritos. Y yo espero que hoy, me voy a adelantar un poquito, hoy entendamos que no podemos seguir teniendo ese tipo de hábitos. No podemos festejar la Navidad, no podemos hacer piñatas. Porque es un culto ¿a quién? Al enemigo. No podemos ser parte de ese ritual, ¿me explico? Y es ese tipo de hábitos que traía Moisés. Y es ese tipo de hábitos que traemos entre algunos otros. Y hoy tendremos que decidir dejarlo para siempre, ¿me explico? Se creó en Egipto y traía muchos hábitos, pero bueno. Y en este momento, después de tener en Egipto, tenía el conocimiento del mundo egipcio, los contactos en el palacio real y la experiencia ya en el liderazgo. Pero para guiar al pueblo a través del desierto necesitaba aprender algo más. Necesitaba aprender a ser pastor. Y pastor de ovejas. Y en la Biblia hay muchos personajes que eran pastores. A ver, menciónenme alguno. El más famoso, David. Era pastor, pero Abel también era pastor. Abraham fue pastor, Lot fue pastor, Isaac fue pastor, Jacob fue pastor. Acuérdense cuando pidió a su esposa, a sus 2 esposas. ¿Cuánto tiempo estuvo allá cuidando las ovejas de su suegro? El mismo Moisés y finalmente David. ¿Por qué? Pues porque si aprendes a cuidar a las ovejas, vamos a aprender a cuidar el rebaño de Dios. ¿Sí me explico?
O sea, si le das ese valor a un animal, ¿qué valor no le vas a dar a una persona? Nosotros los maestros reproducimos nuestros errores. Los médicos entierran sus errores, pero no pasa nada, porque se pierde un ciclo escolar. Pero aquí se pierden almas. La vida de un pastor es complicada. Algo mal dicho, se pierde un alma. ¿Me explico? Por eso Dios dijo, primero aprende a ser pastor y después te voy a dar el liderazgo de todo un pueblo. Pero lo interesante de todo esto y a lo que quiero llegar en esta tarde es en el verso 5. Vamos a leer el verso 5 otra vez. 3:5 de Éxodo. Algunos ya se lo saben hasta de memoria, 3:5, y le dice, le da una instrucción. Dice, y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Qué orden tan extraña, ¿no? O sea, ¿por qué se tenían que quitar los zapatos? ¿Qué se les ocurre? Porque Dios quería que tuvieran los pies en la tierra, por un lado, en todos los sentidos. Los zapatos representan el caminar propio. Nos ponemos los zapatos y vamos a donde queremos. ¿Me explico? Y hacemos lo que queremos. O sea, los pies siempre van a representar por donde andamos. Las manos siempre van a representar lo que hacemos. Entonces por eso le dice, y en este momento le dice, tienes que quitarte el calzado y tienes que dejar todo hábito que traías de Egipto. Todo lo que te inculcaron, tienes que dejarlo atrás. Todo lo que un día, nuestros padres nos inculcaron, en la tradición católica, lo tenemos que dejar atrás. ¿Y ya se quedó atrás, sí o no? ¿Seguros? Eso estaba pasando en este momento, y una de las interpretaciones es eso: quita tu calzado, ya deja tus malas palabras, ya deja tus malos pensamientos, ya quitémonos los hábitos que nos inculcó el mundo y que nos sigue inculcando, porque nos dice que las cosas malas son buenas. Ese es un significado de quitarse los zapatos, ¿me explico? Vamos al siguiente. Es un símbolo de humildad. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo llega con su papá? Llegó descalzo, porque llegó sumiso, porque llegó arrepentido. Tan es así que su papá le dice a sus criados, pónganle ropa y pónganle calzado en sus pies, porque llegó rendido a los pies de su padre, de su Señor. ¿Me explico? Hay otro pasaje en Josué 5:15, solamente quiero que lo busque alguien. Josué 5:15, a ver, búsquelo a alguien y quiero que lo lea fuerte. Es la misma instrucción que le dio Moisés, el ángel de Jehová a Moisés, y es la misma instrucción que le dan a Josué. A ver, ¿quién ya lo tiene? ¿Hermana Yuli? ¿Sí ya lo tiene? ¿No? Amor, tú lo tienes, pero tienes otra versión, dice lo mismo. A ver, adelante. El jefe del ejército del Señor le contestó, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Ok. Amén. Quitarse el calzado es una actitud de respeto, reverencia y humillación ante Dios. Ahora digan conmigo, mi actitud en la casa de Dios debe ser respeto, díganlo, respeto, reverencia y humillación. Ajá. Los sacerdotes que entraban al servicio se quitaban los zapatos y lo dejaban en el atrio, porque cualquier partícula de polvo profanaba el lugar santo. Tenían que lavarse las manos y los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Por eso a veces el culto no resulta interesante. Por eso a veces la predicación no nos deja nada. Llegamos a la casa y decimos, hoy no le entendí al pastor, hoy no le entendí a mí, hoy no le entendí al que predicó. Porque no tenemos todavía, o nos falta todavía un poquito de respeto, un poquito de reverencia y un poquito de humillación para poder entender las cosas, de abrir nuestro corazón.
¿Sí se está captando? Con esta información estamos en el momento de hacer una pregunta. ¿Nos quitamos el calzado cuando entramos a la casa de Dios? ¿Sí se entiende? Ya explicamos medianamente a qué se refiere quitarse los zapatos. ¿Sí nos lo quitamos o no nos lo quitamos? Debemos quitárnoslo. Debemos quitárnoslo. Vamos ahora a entender un poquito más a qué se refiere con esto. Pongan atención porque esto está impresionante. Quitarse el calzado también significa un cambio de conducta. Busquen en sus Biblias Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, enseguida les doy el verso. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, acuérdense. ¿Ya lo tienen? Pongan atención por favor a esto. Espero no herir susceptibilidades, pero pongan por favor atención a esto, ¿de acuerdo? No estoy en contra de nadie y cuando el otro día que me tocó dar un estudio se me acercó un hermano y creo que tiene razón y me dijo, no pidas perdón cuando digas la verdad. Cuando cometes una infracción de tránsito, el tránsito no te va a pedir perdón por darte tu infracción, aunque a veces incurren en algunas faltas, también ellos, ¿no? Entonces, pues yo diría que lo que Dios nos da hay que poner atención y después ponerlo en práctica. Y dice, 5, ¿qué les dije? 5:1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y después, ¿qué dice? Y acércate. A ver, otra vez más fuerte. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del cielo, la voz del necio. Y ahorita vamos a leer otra versión para que se entienda un poquito más. Pero bien, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué significa guardar tu pie? ¿Qué debemos entender por guardar tu pie? Y después dice, acércate. Hermano, cuando llegas a la casa de Dios, acércate. Yo sé lo que te digo. Gloria a Dios. Ocupemos las bancas de adelante. No les vamos a preguntar. No les voy a pedir que se quiten los zapatos. No les vamos a pedir más ofrenda. Acérquense. Y lo digo con todo respeto, porque luego llegan los que por alguna razón se les hace tarde y ya estorbaron la comunicación. Y los que llegamos un poquito tarde, yo no estoy regañándole a nadie, por favor. Pero si por alguna razón llegaste tarde, entremos con reverencia, entremos con respeto, porque hay gente que ya está recibiendo. Hay gente que ya tiene una comunicación con Dios, me explico. Y lo mismo sucede si te tienes que retirar antes. Vamos a hacerlo con todo respeto y con toda reverencia, porque si no se rompe la comunicación. Es parte de lo que quería comentarles el día de hoy. Gloria a Dios. Acércate, hermano, acércate. No dejes que otras personas ocupen nuestro lugar, porque los que llegan tarde han de decir, los últimos. Pero eso no pega en este escenario, eso no pega. Ahí no se aplica, ¿me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Pero ahora, ¿qué quiere decir guarda tu pie? Entre los hebreos israelitas usaban este término para hablar de tener cuidado con la conducta. Otras traducciones de la Biblia toman en cuenta ese significado. Vamos a leerlo en la Biblia Dios habla hoy. Es una versión que trae mi esposa. Pongan atención también, porque es delicado hablar de las versiones de las Biblias. Si quieren otro día, con todo gusto hablamos de eso. Las versiones de las Biblias las ocupamos para entender de otra manera o entender de una mejor manera lo que la Reina Valera a lo mejor no es tan explícita por el lenguaje que trae, me explico. Pero hasta allá es delicado. Pero escuchen por favor lo que dice Eclesiastés 1 en la Biblia Dios habla hoy. Fuerte este hombre.
Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. Gloria a Dios. Amén. Ya. Sigue. Más. No te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Gloria a Dios. Está bien fuerte ese lenguaje, pero bien fuerte. Pero dice, cuando vayas a la casa del Señor, guarda tu pie. En otras palabras, guarda tu conducta. Tenemos que tener más respeto por la casa de Dios. Sí, amén. El Dios está en todo lugar, ¿sí me explico? Sí. Pero este es el lugar de oración, es el lugar donde nos juntamos para tener una experiencia diferente con Dios. Por tanto, yo creo que ya es momento de que aprendamos a respetar la casa y las cosas de Dios. Aprendamos y enseñemos a nuestros hijos a respetar la casa de Dios. Sí, gloria. Y créanme que les va a servir en todo momento. Sí, amén. Créanmelo. Yo recuerdo mucho las enseñanzas de mi mamá y siempre nos decía, vamos al templo y sentaditos y no quiero que se salgan y no quiero que entren y no quiero que corran. Porque es la casa de Dios. A lo mejor tenemos alguna necesidad biológica y tenemos la necesidad de salir, está bien, es perfecto, pero hagámoslo con todo respeto. Amén. Porque es la misma presencia de Dios. Dios está en todo lugar. Pero este es un lugar santo que está dedicado para la oración y el estudio y la alabanza de nuestro Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario que ya tengamos un poquito de respeto o mucho más respeto. No sé si me doy a entender en esta tarde. Y tampoco no quiero decir que incurramos en una irreverencia. Pero yo no sé. Dios conoce los corazones. Yo no sé si alguno de ustedes echó una antes de venirse. Yo no sé si alguno de ustedes hoy día estuvieron diciendo, utilizando un lenguaje soez, por decirlo más decentemente, ¿no? Si se les salieron sus groserías, no, eso ya no debe de ser. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice, pruébate a ti mismo, dice, y entra en comunicación tú y Dios. Y yo quiero sugerirte algo: no alabes a Dios por lo que ves o por lo que oyes, sino por lo que sientes en tu corazón y por la verdadera razón por la cual tú vienes a la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. De verdad, un día Josué nos decía, acá se ve todo. Y cuando empezamos a orar, créanme que algunos así, es más, algunos hasta contestan el celular aquí adentro, en plena oración, en plena alabanza. Y David, no puedo evitar pedir perdón, pero perdónenme si estoy diciendo cosas que te No. incomodan. Es un Dios de respeto. Amén. Sí, amén. Y más en estos momentos, si somos considerados como la iglesia del último tiempo, hay que comportarnos como la iglesia del último tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Dios está buscando eso. Dice que está buscando que la iglesia se vista de lino fino. Y eso tiene que ver con conducta, tiene que ver con humillación. Y la otra, ya dejemos de hablar mal de nosotros. Ustedes de mí, yo de ti, él del pastor, el pastor de allá. Ya dejemos eso, ya. Y si soy yo, perdóname. Y créanme que a veces, como Pablo le digo, lo que no quiero hacer es precisamente lo que hacemos, ¿sí o no? Y cada vez que me levanto digo, Dios, dame la oportunidad de pensar primero lo que voy a hacer y lo que voy a decir. Y que creen que sigo incurriendo en cosas que no quiero hacer. Con esto podemos ir concluyendo y dando algunas otras opciones. Bueno, dice, después de analizar todo esto podemos llegar a ciertas conclusiones. Amén. Tener más respeto por la casa y por la presencia de nuestro Dios. Aprendamos a respetar a nuestra iglesia. Tratemos de no distraernos. Hebreos 12:27. Hebreos 12:27. Hasta, Se adelantó mi pastor. Hebreos 12:27. hasta el 29. No sé si iba. ¿Está bien? No, sí, pastor. No. Vayan adelantito. 27 a 29. Amén. 12, 27 dice. ¿Ya lo tienen? Sí, en el Antiguo Testamento eran tan severas las reglas. Ajá. Y en esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Así que, recibiendo nosotros
un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso se llama respeto, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. En el antiguo pacto dice que Dios no dará por inocente al culpable, porque se actúa con conocimiento. Y cuando se actúa por conocimiento, y aún, ¿qué creen? Y aún en el desconocimiento, Dios va a juzgar a las personas. Porque si alguno le dice, a mí nunca nadie me predicó, y él le va a decir, ¿y no viste mi creación? Amén. Con eso era suficiente para entender que había alguien todopoderoso y el creador de todas las cosas. Con eso era suficiente. No necesitabas a alguien. Con esto no quiere decir que no hay que predicar, pero no necesitabas a alguien que te predicara. Tú pudiste ver la grandeza día con día y no te arrepentiste. Por consecuencia, el castigo es el castigo. Si no nos gusta el momento del servicio, algún momento del servicio, la oración, la alabanza, la predicación, el sermón, mantengámonos con respeto, no pasa nada. Porque también quiero reconocer, y si estuviera en mis manos, hermanos, les daría un reconocimiento o les daría un premio de puntualidad, porque también hay que reconocer, y quiero darte las gracias, hermano, de los que tratan o de los que tratamos medianamente de llegar a tiempo y con respeto. No nos sintamos aludidos, pero sí hay personas, yo veo que hay gente que viene con devoción, hay gente que viene con esa necesidad, y a lo mejor nosotros estorbamos un poquito esa comunicación con Dios. Mi hermano, mis respetos para ti, que de verdad vienes con devoción y vienes con esa necesidad, esa hambre y sed de justicia. Que Dios te bendiga, mi hermano, y son todos. También tenemos que tener respeto por mi hermano, que sí tiene una necesidad. A veces nos olvidamos un poquito de eso. Yo siempre digo, cuando nosotros damos clases, siempre pongo atención a los que van mal, ¿Y qué pasa con los que van bien? También tengo que atenderlos, y a lo mejor hasta todavía mejor, porque nos olvidamos un poquito de esa parte. Dios los bendiga a todos, de verdad. Ojalá Dios los llene de bendiciones. Hay que participar de las oraciones, hay que participar de la alabanza. No es solo cuestión de cumplir, de venir a cumplir un tiempo. No solo es cuestión de terminar media hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo ya llevamos, pero ya vamos a terminar. Si vamos a dedicarle un tiempo a Dios, vamos a dedicarle un tiempo a Dios. Si vamos a dedicarle media hora, 2 horas, no sé lo que dura el servicio, vamos a dedicárselo a Dios con el respeto, con la reverencia necesaria, con la atención necesaria. Nada más es un momento que la comunicación debe ser constante con nuestro Dios. Ya hablamos un poquito de la iglesia. No he tenido la oportunidad de escuchar el último sermón del pastor, pero también nos habló, creo que también tiene que ver con algo de esto. Ayer vi que Josué, y también agradecemos a Josué que está haciendo ese esfuerzo de subirlo y que nosotros lo podamos escuchar, pero tiene que ver con esto. Dios está hablando a la iglesia hoy día, nos está abriendo los ojos, créanmelo, nos está dando una palabra que no se había revelado antes, y por eso debemos sentirnos orgullosos, pero también, ¿saben?, nos hacemos más responsables. O sea, tenemos más responsabilidad todavía, pero no nos preocupemos, porque Dios sabe de lo que eres capaz de hacer, de sentir y de pensar, y sobre todo tienes la capacidad de tener el respeto para venir a la presencia de nuestro Dios. Por eso Dios nos da ese tipo de responsabilidades, porque sabe que podemos cumplirlas. De lo contrario no las daría. Dios nos ha dado un ministerio porque sabe que lo puedes cumplir. Y lo último que voy a decir: tratemos de no dividirnos. Ahí en Apocalipsis 19, si no me recuerdo, ayúdenme, Quique, Josué, pastor, ayúdenme. Es cuando está el dragón y está la mujer dando a luz. Es el 12. Es el 12. ¿Sí me explicó? El dragón, el diablo, la mujer de Israel dando a luz a Jesucristo. No lo pudo vencer. Y entonces por eso, ahora el diablo, ¿sobre de quién se va? Sobre de la iglesia. Nunca ha podido vencer a Jesucristo, no lo vencerá jamás. Pero entonces, ¿qué dice el diablo? Bueno, pues si no pude acá, pues voy a ver con uno de ellos.
que pase lo que pasó en el escenario que describe Job en el capítulo 1. Dice, llegaron todos los hijos de Dios a la presencia de Dios, y entre ellos, ¿quién venía? No permitamos eso. Entra y que se quede allá afuera Él, que no te quedas allá afuera. Pásate hasta adelante y que Él se quede hasta allá afuera, hasta allá atrás. Porque viene a veces entre nosotros, ¿me explico? Ahí se manifiesta entre nosotros, viene y te viene platicando y te viene diciendo, hijo, les va a predicar a Aniceto, como que mejor no vamos. Y está poniendo cosas ahí en tu cabecita y de repente sí nos atrapa, ¿cierto o no? De repente como que sí, no, sí tienes razón. Pero cuando Dios nos habla así como que, ojalá, ¿será cierto? Necesito leerlo. Si no está en la palabra, pues no lo puedo creer. Entonces ese tipo de situaciones tenemos que tenerlas ya en cuenta. Pero ya, hermanos, pero ya. Y algunos de ustedes están diciendo, empieza por ti. Gracias, hermanos, sí. Gracias, empecemos cada uno de nosotros. Hay una frase allá en la educación que dice, la educación no cambia al mundo, la educación cambia a las personas, y las personas cambian al mundo. ¿Sí me explico? Por consecuencia, ahora vamos a aterrizarlo aquí en la iglesia. La Biblia como tal no cambia a las personas. Perdón, las personas no cambian al mundo, sino la Biblia cambia a las personas. Jesucristo cambia a las personas, Dios cambia a las personas, y por consecuencia las personas cambian al mundo. Es sencillo de hacer el engranaje, ¿sí o no? ¿Cuántos están dispuestos a experimentar un cambio verdadero? Recuerden, el que es santo, santifíquese todavía más. Si alguien de ustedes dice, yo ya tengo ese cambio, vamos a cambiar un poquito más. Tenemos que permanecer en ese cambio continuo. Hay áreas de oportunidad todavía en nuestras vidas. Todavía hay pecados en nosotros. ¿Me explico? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con nuestra vista? Ya no tomamos, ya no nos emborrachamos, ya no maldecimos, ya no adoramos a imágenes, ¿cierto o no? Pero todavía nuestra mente está sucia. Todavía nuestras palabras se nos escapan. Pero ya no debe ser así. Puestos los ojos en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Yo tengo mis errores, hermanos, iguales o peores que tú. Pero ¿qué crees?